O sea, la Constitución Nacional está en la cima de la pirámide y todas se tienen que articular. Después de la Constitución Nacional, en orden de importancia, ¿cuál viene? No es después, a la misma altura de la Constitución Nacional, los tratados firmados con potencias extranjeras. Nuestro país tiene suscriptos muchos tratados y esos acuerdos que firma desde el 94 tienen la misma importancia, se les llama jerarquía normativa. La misma jerarquía normativa que la Constitución Nacional. ¿Sí? O sea que desde 1994 la Constitución y los tratados internacionales que firmó Argentina con otros países son la ley superior de la nación. ¿Lo dice Marcela Meone? No, lo dice el artículo 31 de la Constitución Nacional. ¿Ah? Bueno, y después, ¿qué sigue? Después de la Constitución Nacional siguen las leyes nacionales, que las dictan, a las leyes las elabora el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, es decir, diputados y senadores. Después de las leyes nacionales, en orden de jerarquía, están los decretos nacionales, que son las normas que elabora el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Las normas que elabora el Poder Ejecutivo Nacional para que esas leyes se puedan aplicar. Bueno, después de los decretos nacionales, los decretos de las leyes nacionales, están las constituciones provinciales. Constituciones provinciales, ¿para qué existen? Para establecer los criterios que tiene y los valores de cada provincia. Tienen que respetar, dice el artículo 5 de la Constitución Nacional, los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Tienen que respetar, nunca pueden limitar o cambiar. Les doy un ejemplo. ¿Qué significa esto de reconocer la primera parte de la Constitución Nacional? Por ejemplo, a nivel nacional, la Constitución dispone que nuestro país, ¿sí?, es un país que ha asumido como forma de gobierno y forma de Estado la forma representativa, republicana y federal. Lo dice el artículo 1 de la Constitución Nacional. Bueno, que sea representativa, republicana y federal, significa que no es una monarquía, ¿sí? Es una república con división de poderes. La Constitución Nacional dice que los diputados se eligen uno cada 33.000 habitantes. Las provincias pueden disponer que se elija un diputado cada 15, 18, 5.000 o 1.000 habitantes. Lo decía cada provincia. Lo que tiene que ser igual no es el porcentaje de población que representa un diputado. Lo que tiene que coincidir es que haya poder legislativo. Y les doy otro ejemplo más. Fíjense que en la provincia de Córdoba no tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En la provincia de Córdoba tenemos unicameral. Hemos unificado diputados y senadores. Y no vamos en contra de la Constitución Nacional, porque tenemos poder legislativo. ¿Sí? En la provincia ¿y saben cuántos miembros tiene la unicameral de Córdoba? Tiene 57 miembros, que se pelean, que no se juntan, que todas esas cosas igual. Córdoba es una provincia gigante, gigante. Bueno, ¿saben cuántos legisladores hay entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en la provincia de Tucumán? ¿Hay algún tucumano por acá? Bueno, si lo hay, que grite. En la provincia de Tucumán, que es la más chiquitita de todo el país, hay 300 diputados y senadores. Bueno, hay mucha gente que tiene sueldo del Estado importante. ¿Ven? ¿Esto es posible? Claro que es posible, porque la provincia decide el porcentaje. Lo que la provincia no puede es negar, y es decir, bueno, la provincia de Córdoba, nosotros vamos a hacer una monarquía, o vamos a hacer una provincia anarquista que no tenga gobierno y resuelve de otra manera. La provincia no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque forma parte de un Estado nacional y se comprometió a respetar la Constitución Nacional. Bueno, entonces, vamos de vuelta. Constitución Nacional y tratados internacionales.
leyes nacionales, decretos reglamentarios de las leyes nacionales, constituciones provinciales, leyes provinciales. ¿Las provincias pueden tener sus leyes? Sí, pueden tener sus leyes, ¿sí? ¿Para qué quieren tener sus leyes? Porque a través de sus leyes pueden regular, por ejemplo, sus recursos naturales, ¿sí? Como la provincia reconoce aportes, subsidios, necesidades y demás respecto a los productores que hay en esa provincia, los territorios que hay en esa provincia. ¿Ven? Igual las actividades comerciales, la promoción del desarrollo de algunas actividades sí, otras no. Y las provincias pueden, ¿sí?, tener sus criterios en las materias que son específicas de la realidad de su territorio, de la realidad de su industria e incluso de la realidad de su población. Leyes provinciales, decretos reglamentarios de esas leyes provinciales, cartas orgánicas municipales y después ordenanzas municipales. Ese es el criterio con el que se aplica. Al revés, una ordenanza municipal puede limitar el derecho de una persona. La respuesta es no. No solo porque es una ley de menor jerarquía, sino porque hay un derecho que está reconocido por la Constitución Nacional. Les voy a dar un ejemplo en nuestro país que es bien complicado. No es complicado, es caro litigar, pero no es complicado el ejemplo. Fíjense, la Constitución Nacional, en su artículo 14, reconoce los derechos civiles que tenemos todas las personas en el Estado. El artículo 14 comienza diciendo: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, 2 puntos, y ahí enuncia, ¿no? Bueno, y entonces enuncia todos los derechos que tenemos. Derecho de entrar, permanecer y salir del territorio argentino. Derecho de navegar por los ríos, derecho de transitar por las rutas, derecho de tener industrias a su nombre, derecho de ejercer comercio, derecho de educar y aprender, más derechos, ¿no? Entonces, eso está reconocido por la Constitución. Pero resulta que en las rutas nacionales y también en las provinciales, yo no sé si ustedes se lo han encontrado, pero yo me suelo encontrar estaciones de peaje que me dicen que si no pago un monto de peaje que se actualiza permanentemente, no puedo seguir por la ruta. ¿El peaje es constitucional? Fíjense. Bueno, la posibilidad de ordenar, de permitir a empresas privadas que sostengan, que mantengan como infraestructura las rutas en funcionamiento para que no nos accidentemos o no se nos rompa el auto por el estado de la ruta, se sancionó mediante una norma que se llama Decreto de Necesidad y Urgencia, que elabora el presidente de la Nación cuando cree que el Congreso no lo va a hacer. Que es de dudosa legitimidad, porque los decretos de necesidad y urgencia existen para aquellas circunstancias en las cuales un tema grave y urgente no permita o no se pueda esperar a la discusión del Congreso de la Nación. Por ejemplo, una invasión de otro país al territorio de nuestro país. El presidente no puede esperar a que el Congreso diga si declaramos el estado de sitio, si cerramos las fronteras, si retiramos los embajadores de ese otro país. Lo tiene que hacer inmediatamente. ¿Ven? Y entonces lo hace a través de un decreto de necesidad y urgencia. Pero que haya peajes en las rutas argentinas es una cosa que se podría discutir. ¿Saben qué? En la mayoría de los países del mundo se llama rutas de pago. ¿Por qué? Porque sí se le puede permitir a una empresa privada que haga el mantenimiento de la ruta. Sí se puede, pero con una condición: que el que tenga que trasladarse de un lugar a otro tenga una ruta alternativa. O sea, si usted no quiere pagar el peaje, no lo paga, pero tiene una ruta alternativa. No importa si es de pavimento, si es de tierra o si es de ripio, pero que tenga una ruta alternativa. Hay, largas extensiones en nuestro país en las cuales
no hay ruta alternativa, hay una sola y única ruta, y si usted no paga el peaje, no pasa. Si ustedes me dicen, bueno, pero profe, si nosotros le hacemos juicio a la empresa de peaje, ¿se lo podemos hacer? Sí, porque es inconstitucional esa norma. Se lo pueden hacer y se lo van a ganar. Digo, hay juicios ganados, ¿sí? Lo que pasa es que usted paga de peaje diario 220 pesos, bueno, 400, ida y vuelta si tiene que venir a trabajar desde alguna localidad que esté detrás de la línea de los peajes. Pero iniciar un juicio y sostenerlo lleva mínimo de aportes nomás 10.000 pesos. Y después honorarios y después tiempo. Entonces, probablemente hasta que salga una sentencia a su favor, y van a pasar 2 años. ¿Y qué hace la gente? Dice, oh, con toda la plata que voy a invertir, y bueno, pago el peaje y listo. Pero la autorización de las cabinas de peaje es absolutamente inconstitucional si es que no hay rutas alternativas, ¿sí? Bueno, entonces esto respecto a la jerarquía normativa. ¿Hasta acá? ¿Dudas? Bueno, doña Victoria la estoy mirando. El resto no sé si está del otro lado o está mirando la televisión mientras tiene prendida la computadora. Bueno. Profe, a mí no me anda la cámara. Bueno, le doy permiso para que no le ande la cámara. Pero no estoy enojada, sino que no me dicen nada y entonces yo digo, no sé, ¿estarán del otro lado? Tendré un silencio largo y profundo. Bueno, como el silencio con el que me fui de la cancha el domingo. Oigan, yo para darte la posibilidad de reírte, Fran, no te voy a retar solamente. Bueno, esta vez, la próxima veremos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la Constitución Nacional. Mire, la Constitución Nacional está dividida, digo, si yo les pregunto, ¿cuáles son las partes? Ah, no, antes de eso les quiero decir, una pregunta del trabajo práctico va a ser sobre la jerarquía normativa. Y les voy a preguntar, ¿sí? Una ordenanza municipal dice que las industrias hoteleras que están en la ciudad de Córdoba, tal cosa, ¿sí? No pueden tal cosa. El dueño de ese hotel considera que cercena tal derecho. Bueno, ¿se puede aplicar? ¿No se puede aplicar? Deme el fundamento. Va a haber un caso práctico que sea por ese lado, ¿sí? Para que ustedes me digan, no, si la jerarquía normativa lo permite o no lo permite, ¿no? Bien, ahora sí la Constitución. La Constitución Nacional se van a encontrar con una norma jurídica que tiene un preámbulo y 2 partes, ¿no? Un preámbulo es un párrafo de unos 12 renglones, no más que eso, y después 2 partes, dividido todos los artículos de la Constitución en 2 partes. Bueno, ¿para qué sirve el preámbulo de la Constitución? ¿Alguna vez leen el prólogo de un libro ustedes? Me encantaría saber si alguna vez leen un libro completo, pero sí. Muy bien, hay que leer mucho. El prólogo de los libros, que a veces lo saltamos, ¿no? A veces uno está tan preocupado por leer lo que dice, por largar, que se lo salta. Dice, esto debe ser aburrido, sácate, y lo salta. Pero en el prólogo, el autor de un libro te dice de dónde partió para investigar, cuáles son las partes de ese libro, y qué hay en cada capítulo. Y después, quiénes lo ayudaron a hacer ese libro, ayudaron a redactar, a investigar y demás. O sea, si uno lee el prólogo de un libro, se va a encontrar con que tiene el mapa de ruta para leerlo, ¿no? Entonces, a veces largamos sin mapa de ruta. Bueno, el preámbulo también es mapa de ruta, ¿no? El preámbulo de la Constitución es un mapa de ruta que tiene cuatro renglones que cuentan la historia de cómo llegamos a sancionar la Constitución Nacional. Solo una cosita les voy a decir de eso. ¿Cómo llegamos a la Constitución Nacional? Fíjense, nosotros dijimos que éramos una nación en 1810. Dijimos que queríamos ser un Estado independiente en 1816. Pero entre 1816 y 1853, que se sanciona la Constitución Nacional, pasan, chicos, 40 años, casi 40 años, en los cuales nos decíamos que éramos un Estado, pero seguíamos aplicando las leyes españolas.
cosa rarísima, ¿no? Y todavía no teníamos un gobierno propio. Las provincias tenían gobernadores, pero no sabíamos qué autoridad íbamos a tener. ¿Por qué pasó tanto tiempo? ¿Se nos fue la vida en eso? No, porque todas las provincias querían discutir cuál era la importancia que iban a tener en la relación con la estructura total del Estado. Es por eso que hubo tantas luchas. Entonces el preámbulo cuenta esto. Cuenta que los representantes han sido elegidos por las provincias y que tienen el mandato de sancionar la Constitución. Pues nuestra Constitución fue sancionada con muchos errores. No errores de ortografía, sino errores legislativos. Pero habíamos demorado tanto y habíamos peleado tanto que saben que la sancionaron al libro cerrado. Nos pusieron a discutir artículo por artículo, porque si no nos iba a ir 40 años más. Entonces, el preámbulo cuenta esto y después tiene los valores, 7 valores: promover el bienestar general, proveer a la defensa común, promover la libertad de culto. Bueno, tiene 7 valores que son los valores con los que hay que interpretar no solo los artículos de la Constitución, sino interpretar todas las leyes de nuestro país. Es decir, las leyes tienen que cumplir con esos valores, ¿no? Son valores que responden más bien al naturalismo, ¿no? Cuando hablamos de esto. Y después tiene 2 partes la Constitución. La primera parte se llama Declaraciones, Derechos y Garantías. La segunda parte se llama Autoridades de la Nación. A esa primera parte, que se llama Declaraciones, Derechos y Garantías, nosotros la llamamos también parte dogmática. Bueno, el dogma es una afirmación que no tiene discusión, ¿no? Una persona es dogmática cuando le dice, para mí la verdad es esta y no hay discusión. Luego le decís, no, pero fíjate, a lo mejor... Como si yo le dijera, miren, para mí hoy es 31 de marzo. Y usted me dice, no, profe, hoy es 5 de abril. No, 31 de marzo, mi reloj me marca 31 de marzo y lo que diga mi reloj es la verdad y para mí es la verdad y basta. ¿No? Esa es una persona, ustedes le pueden llamar testarudo o demás, pero eso es un dogma, ¿no? Lo que no tiene discusión, es un principio que no tiene discusión. En mi vida se aplica esto. Págate. Bien. A la primera parte de la Constitución la llamamos también parte dogmática, ¿sí? Porque no existe la posibilidad de modificarla para quitar derechos. Por eso no tiene discusión. La podemos modificar para agregar derechos, pero nunca para quitar derechos. Les quiero decir, ¿Me puedes repetir, por favor? Por supuesto, Sofi. Le llamamos también parte dogmática porque no se puede reformar la Constitución para quitar derechos, sí para agregar nuevos derechos. ¿Sí? Se le puede reformar a la primera parte para agregar derechos que antes no estaban contemplados. Ya te doy ejemplo. Pero no para quitar derechos. La segunda parte de la Constitución, ya les doy ejemplos sobre esto. A la segunda parte de la Constitución la llamamos, se llama Autoridades de la Nación, y decimos que es la parte orgánica. Porque en la segunda parte están los 3 poderes, y sobre cada poder dice cuáles son los requisitos para ser elegido para trabajar en alguno de esos poderes. Cuáles son las funciones que usted debe cumplir, cuáles son las obligaciones que tiene, ¿sí? Bueno, y al final están las normas que establecen las relaciones entre las provincias y el Estado Nacional, que vienen a responder a la pregunta que sí pueden hacer las provincias por sí mismas sin autorización del Estado Nacional, que no pueden hacer las provincias sin autorización del Estado Nacional, y que sí pueden hacer las provincias conjuntamente con el Estado Nacional, ¿no? Bueno, pero eso es el final. Le dije que le iba a poner ejemplos de la parte dogmática de que no se puede modificar. Fíjense la crisis en la que está Argentina en este momento. No me quiero meter en la culpa de quién. Estoy contando crisis económica profundísima. Hay muchos empresarios que tienen a sus trabajadores en negro.
varios de ustedes seguramente están trabajando en negro. No porque me parezca simpático, me parece un espanto, ¿sí? Bueno, pero muchas veces entiendo la situación del empresario que le dice al trabajador, mira, o tengo la empresa abierta y los tengo ustedes trabajando y me comprometo a hacerle los aportes apenas pueda, o le hago los aportes y en vez de tener 10 empleados puedo tener 3. Entonces tengo que despedir el resto. Estoy hablando de buenas intenciones, no de manipulación. Hay empresarios que lo hacen de manipulación. Pero de verdad en Argentina hoy tener abierta una empresa es puro riesgo. Es puro riesgo, porque uno no sabe cuándo va a haber paro, cuándo nos vamos a ir a trabajar, cuándo nos va a cortar un piquete, cuándo los trabajadores van a decidir que no corresponde o que sí corresponde. Es muy difícil, ¿no? Bueno, supongan que en este contexto de una crisis fuerte, los empresarios se ponen de acuerdo y le piden al Congreso de la Nación que saque todo lo regulado sobre el alcance del derecho al trabajo en Argentina. Entonces, que la Constitución deje de decir que tenemos derecho a descanso, a vacaciones pagadas, a obra social, a aporte jubilatorio. Bueno, si la Constitución lo permitiera, durante las 2 presidencias de Menem, eso se hubiese hecho. Porque Menem permitió, es más, no permitió, sancionó por decreto de necesidad y urgencia un decreto que se llamaba precarización laboral, por el cual los empresarios podían firmar contratos de hasta 3 años con sus trabajadores sin necesidad de ponerlos en blanco, es decir, sin necesidad de hacerles aportes, de que tuvieran obra social, ¿sí? Bueno, fíjense la situación horrible, porque ustedes son muy jovencitos y capaz que a esta altura de la vida, no, capaz no, a esta altura de la vida, ustedes ven el futuro como puro presente. Ninguno piensa que se va a enfermar, ninguno piensa que se va a morir pronto. Y está bueno, porque son jóvenes. Entonces por ahí dicen, bueno, si trabajo unos años sin aporte no es tan grave. Pero sí lo es, chicos, porque ¿saben qué? Que no me tengan que hacer aportes implica que tampoco tengo obra social. Es decir, me enfermo mañana de dengue, cualquier cosa, me enfermo de dengue, o lo pago de mi sueldo, ¿sí? O no tengo quien me cure y me muero. No, pero qué mala onda. Bueno, pongan el límite, no pongan las situaciones fáciles, porque el trabajador tiene que hacerse cargo de aquello que el empleador también debe ser responsable. Entonces, no se puede modificar para que los derechos que están reconocidos no se saquen. Alguno de ustedes me puede decir, profe, usted tiene razón, pero hay derechos que están reconocidos, pero que no se cumplen. Bueno, imagínense, si estando reconocidos tenemos dificultades para hacerlos cumplir, tenemos que llevarlos a la justicia, imagínense la situación de si no estuvieran reconocidos. Sería infinitamente peor. Sí, pero infinitamente peor. Entonces, por eso en la primera parte está toda la organización del Estado de lo que no se va a modificar. La segunda parte sí se puede modificar. Mañana podemos decidir que en vez de haber un diputado cada 33.000 habitantes, haya uno cada 60.000 habitantes. Y ya lo tendremos que modificar a eso. Demasiados diputados para que no trabajen. Bueno, mañana podemos decidir que el presidente, cosa que hicimos en el 94, hasta 1994, la Constitución Nacional decía que el presidente de la Nación tenía que ser católico, porque la religión oficial del Estado es el catolicismo. Y en realidad habíamos advertido que la religión que profese una persona no tiene nada que ver con su capacidad para administrar los asuntos civiles del Estado. De hecho, bueno, le estoy dando duro, pero históricamente es así. Menem fue musulmán, siguió siendo musulmán, pero antes de la primera elección de 1989, 6 meses antes, hace todo un acting de bautizarse en la Iglesia Católica para que ese no fuera un requisito que él no pudiera cumplir para ser presidente de la nación. Nunca fue católico, en la práctica cumplió con el requisito para decir que lo era. Y entonces, después lo discutimos como sociedad y dijimos,
Pero eso no tiene por qué condenar, limitar. Nadie puede exigir una forma de pensar. Una forma de pensar, una forma de creer, nadie. Y no tiene nada que ver con la cuestión del ejercicio de la sociedad civil. Pero eso se puede cambiar. Los requisitos para ser elegido presidente. Que tengas 25, que tengas 30, que no importa. Eso se puede cambiar, lo podemos discutir. Lo que no se puede cambiar son los derechos. ¿Sí? Bueno, si se animan a decirme, no hace falta que lo googleen, sino qué idea tienen de lo que es un derecho. No el derecho como sistema jurídico, de lo que ya hablamos, sino un derecho. ¿Qué alcance tiene un derecho? ¿O qué les permite hacer un derecho? ¿Cómo definirían lo que es un derecho ustedes? Para mí, profe, es una norma. Una norma, sí. ¿Qué más? No que más Martiniano, sino el resto de ustedes. ¿Qué más les parece que es un derecho? Una capacidad, profe, una habilitación para hacer algo. Muy bien, Lucía. Nosotros decimos, ¿sí? No se olviden de esta palabra, ¿no? Facultad. Un derecho es una facultad para hacer, tener o decir algo. Y por contrapartida, para no hacer, para no tener o para no decir. O sea, fíjense, yo le dije, la Constitución Nacional reconoce el derecho a la propiedad privada. Eso le da derecho a usted a tener bienes a su nombre o a no tenerlos. Usted elige, bueno, si puede, ¿no? Ojalá pudiéramos elegir tener o no tener una casita en nuestro nombre, ¿no? No lo podemos elegir, realmente es difícil. Pero es un derecho, ¿sí? Una facultad para hacer, tener o decir algo. Que lleva, ¿sí? Que lleva conjuntamente una responsabilidad. Por eso los derechos, ¿sí? Tienen la cara del derecho como facultad, de lo que yo puedo hacer, y tienen la contracara de la obligación, de lo que me obliga esto que yo puedo hacer. Ejemplo. El derecho al respeto a mi identidad, ¿sí? Implica como obligación, mi obligación, de respetar la identidad de los demás. Y les voy a dar un ejemplo que los alcanza, que no los alcanza a ustedes por alguna situación de ustedes, sino por la edad, porque son muy jovencitos. En la Universidad Nacional de Córdoba, en algunas de las facultades, se genera una discusión sobre la perspectiva de género tremenda. Si vos decís que sos heterosexual, sos una minoría en extinción y venís a ser casi como una vieja carcamana que debería no estar, casi como que podría ser escrachada. Fíjense, el derecho al respeto a mi identidad, que supone que el otro, si es heterosexual, deba respetar y no hacer ningún comentario y considerar como uno igual a todos los demás, al que se autopercibe, ¿sí? Con otro género o sin género, ¿sí? Implica que esa persona que se autopercibe así tiene la obligación de respetar la identidad del que se autopercibe, no sé, varón o mujer, porque el sexo biológico es varón o mujer. Esto tiene que ver con los derechos, ¿sí? La facultad de lo que yo puedo hacer y la contracara de la responsabilidad de lo que estoy obligado a respetar en los demás, ¿sí? No es que el derecho me da pura facultad para hacer lo que me venga en ganas. Me da facultad, como contrapartida, me da obligación. Bueno, en la primera parte de la Constitución les dije, se llama derechos, declaraciones y garantías. Ya les expliqué lo que era un derecho, ya lo vamos a clasificar. ¿Qué se les ocurre que es una declaración? Estoy hablando de las declaraciones de amor, ¿no? ¿Qué es una declaración? Dejar como un registro, profe. Bueno,
es una manifestación, ¿sí? Una afirmación sobre algo. Esa es una declaración, ¿sí? Te quiero contar que yo pienso de esto tal cosa, ¿sí? Esa es una declaración, una afirmación sobre cómo funcionan algunas cosas, que no son derechos, porque ya existen, las hemos organizado de esa manera y no modifican los derechos de las personas. Les cuento una, que está muy cercana a los derechos, pero que se fue sancionada como una declaración. El artículo 15 de la Constitución Nacional comienza diciendo que en la nación argentina no haya esclavos y que todos los que a la fecha de la sanción de la Constitución todavía trabajaran como esclavos quedan automáticamente libres y pueden retirarse y vivir por sus propios medios. Fíjense, esa es una declaración, porque la esclavitud en el Río de la Plata había sido abolida en la Asamblea de 1813. Ya desde 1813 el Río de la Plata había dicho que dejaba de lado la esclavitud y que no reconocía esa relación laboral, que era una relación de dependencia de las personas respecto a un amo, que ya no la reconocía más. Por lo tanto, en 1853 habían pasado muchos años y solamente lo deja escrito para que a nadie se le ocurra, disculpen, dudar. Lo deja escrito para que a nadie se le ocurra dudar. Pero la esclavitud ya había dejado de estar, había quedado sin efecto muchos años atrás. Son declaraciones en la Constitución Nacional la manifestación de qué tipo de gobierno y qué tipo de Estado tenemos. Esas son declaraciones, no son derechos, porque no modifican los derechos que nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, y me falta una más. ¿Qué es una garantía? ¿Qué es una garantía? Protección. Perdón, ¿qué dijiste, Santi? Una protección puede ser. Sí, muy bien, no había escuchado la palabra, perdón. Sí, una protección, ¿de quién contra quién? Está muy bien lo que dijiste, pero ¿de quién contra quién? Y de nosotros contra no sé, contra el gobierno, contra... Está muy bien. Las garantías en la Constitución, fíjense, son las medidas o los remedios, ¿sí?, que la Constitución prevé para que no puedan ni el Estado ni otros particulares limitar o desconocer nuestros derechos. Esas protecciones, usando la palabra que nos acercó Santi, esas protecciones muchas veces operan en contra del propio Estado. Vean, el propio Estado, ¿sí?, durante la dictadura militar, ¿sí?, promovió la desaparición forzada de personas. Quiero aclararles algo. Me parece que algo les dije la semana pasada, pero se los quiero aclarar. No es que creo que los militares fueron los malos. Militares cometieron 1000 errores y muchísimos delitos, ¿sí? Pero los militares lo llamaron los civiles. Todos los partidos políticos que había en Argentina se pusieron de acuerdo para pedirle a los militares que comenzaran el golpe de Estado. Esa parte en la historia actual no la incluimos, ¿sí? Y los miembros de las fuerzas activas, llámese Ejército Revolucionario del Pueblo, Montonero, AAA, también cometieron infinidad de delitos. Cercenaron la vida, la integridad de las personas, y de eso tampoco hablamos. Así que eso es políticamente incorrecto. Y parece que el que dice algo de eso, ¿sí?, bueno, es sancionado, ¿no? Y de verdad, muchos colegas en escuelas secundarias fueron grabados por los alumnos y después los llevan al INADI y todo lo demás. Bueno, cosa que si quieren hacer, chicos, digo, este cuerpo también resiste eso, ¿no? Digo, yo soy amiga de la gente del INADI, no porque soy amiga de la gente del INADI, me hice amiga de la gente del INADI porque me denunciaron muchas veces y llegué al INADI y no pude probar las denuncias, porque yo no atacaba sino que sostenía algo que podía probar y que puedo probar. Bueno, al margen, ¿no? Entonces, lo que les quiero contar respecto a las garantías es que a usted,
por más que no haya cometido un delito, ¿lo pueden investigar? La respuesta es sí. Claro que sí. Su obligación ciudadana es portar su documento de identidad. ¿Le pueden exigir mostrar su documento de identidad? Sí. ¿Por qué? Porque es un ciudadano. Porque en cualquier momento las fuerzas de seguridad pueden solicitárselo para saber quién es usted. ¿Sí? Pues, ya sea porque tienen informes de que hay alguien que está perseguido, de que hay alguien que ha cometido un delito y se está escapando, no importa. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Es su obligación? Sí. ¿Lo pueden llevar demorado? Sí. Lo que no pueden es privarlo de su libertad sin que le den la posibilidad de que usted llame a un abogado para que lo defienda. Si hay una orden de privación de la libertad que se llama auto de prisión preventiva, porque hay riesgo de que usted se escape, o porque se puede poner en riesgo a usted o a la sociedad, bueno, a usted le tienen que dar la posibilidad de un abogado, de un juicio justo, para que usted pueda tomar decisiones. ¿Sí? El problema de las juntas militares, fíjense, este es el derecho. Usted tiene derecho a ser defendido. El artículo 18 de la Constitución es el artículo de las garantías constitucionales. ¿Sí? Y fíjense lo que comienza diciendo ese artículo. Comienza diciendo, nadie puede ser condenado sin juicio previo. Usted lo encuentran robando. Listo, a la cárcel. No, lo pueden llevar detenido, pero tiene que hacer un juicio. Nadie sabe, a ciencia cierta, si usted está en uso de sus facultades mentales o no. Si alguien le puso el arma en la cabeza y le dijo, o vas y robás o te boleteo a tu hijo. Nadie sabe cuáles son los contextos de lo que hace una persona. Si usted me dice, no, pero los choros son choros. No, bueno, usted no sabe. Hay muchos motivos por los cuales la gente sale y delinque. Cualquier tipo de delito. Entonces, todos tenemos derecho a un juicio justo. No para que nos exoneren, sino para que la pena que nos toque se corresponda con lo que hicimos. Ni más ni menos. ¿Ven? Y los militares, ¿sí?, generaban esto de, la historia cuenta, y esto era así absolutamente, y yo viví esa época, o sea que hay épocas que no viví, pero es así, que los allanamientos no se pueden hacer de madrugada, hay que hacerlos en horario de día, para que la gente pueda llamar a un abogado, para que los vecinos puedan salir de testigo, ¿sí? Sin embargo, los allanamientos se hacían a la madrugada, entre la 1 de la madrugada y las 3 de la madrugada, ¿no? De manera tal de que la gente estuviera durmiendo, de que la agarraran por sorpresa, se llevaban a algunos miembros de la familia y la familia nunca más volvía a saber de ese miembro. Los que fueron privados de su libertad, los detenidos en los centros de detención clandestina, porque no eran cárceles, pedían por favor que los pusieran a disposición del PEN, que significaba que los pusieran a disposición del Poder Ejecutivo Nacional para estar en una cárcel. Si ellos se iban a una cárcel, ahí su familia se iba a enterar de dónde estaban, y entonces iban a poder ayudarlos a que se defendieran. ¿Ven? Entonces, hay garantías constitucionales para evitar que alguien, el Estado, me prive de mi libertad sin tener fundamento. ¿Y esto lo puede hacer? Sí, claro, muchas veces. Ha ocurrido que a alguna gente le llevan por portación de cara. O porque, estaba en el lugar no indicado, en el momento no indicado. Bueno, les cuento un caso, para que vean que esto es posible. El borde de la verjita, de las afueras de la casa, no tenía reja en ese momento, de un cliente, se sentaba todas las noches, era un verano, diciembre de hace varios años, una parejita. O sea, no se sentaban, no tenían bordecito en la casa de la chica, o no querían que los vieran los padres de la chica, y entonces
tenían toda una serie de arrumacos y se quedaban largas horas haciéndose caricias, besos y demás, ahí en el borde de el final de la casa de estos clientes. Bueno, una noche, por el patio, no por el ingreso de la casa, por el patio saltan 3 personas armadas, ingresan a la vivienda a punta de arma, ¿sí? Someten al señor, a la señora y a punta de arma levantan a sus 3 niños, que en ese momento tenían 3, 5 y 6 años, y les dicen a los padres, bueno, si no nos dan todo lo que tienen y demás, los vamos a matar. Parece que esta gente creía que ellos tenían una suma importante en dólares, no sé, que los golpearon mucho ellos para que contaran, los niños lloraban y demás. Afuera, la parejita seguía los arrumacos porque ni se había enterado nada, ni escuchaba nada. Bueno, un vecino que colindaba, el patio, cuyo patio colindaba con estos familiares, escuchó gritos y llamó a la policía. Cuando llega la policía, ¿sí? Salta por el patio del vecino, reduce a uno de los 3 asaltantes que estaban en la casa y se lleva privada de libertad a la parejita que estaba afuera, que no tenían la menor idea, pero se lo lleva, ¿sí? Como partícipe necesario, porque la policía entiende que ellos dos estaban haciéndole el aguante a los ladrones para avisarles si llegaba la policía. La policía llegó, los vio ahí, entró por el lado de la casa del vecino, todos ni se dieron por enterados, y cuando el policía sale con la persona con el que habían detenido por la puerta principal, también los levantan a ellos, les preguntan qué hacían, ellos les dicen que nada, con lo cual la policía entiende que algo raro estaban haciendo y se lo llevan detenido. Por supuesto que quedaron en libertad 2 o 3 días después, pero nadie quiere ir a la cárcel ni un día, ni medio día, no está bueno, ¿sí? Sí me pueden investigar, sí me pueden privar de mi libertad con una orden escrita de un juez. No tienen que amedrentarse. Cuando ustedes lleguen a la casa de ustedes, cuando lleguen a la empresa donde trabajen, al hotel donde estén, y les digan, bueno, soy una asistente del fiscal, soy un oficial de justicia, soy un oficial de policía, soy el sargento primero, número tanto, ¿verdad? Tanto. Bueno, quiero que me den la llave de tal habitación para entrar. Ustedes tienen que preguntar, dígame el motivo, muéstreme la orden escrita, dígame, pero dígamelo por escrito, no se amedrenten, ¿sí? Porque esa es su garantía de que está haciendo las cosas bien. Si usted le da la llave de una habitación que está ocupada, por más que le diga y por más que le muestre que es el ayudante fiscal sin explicarle y sin traer una orden escrita, ¿sí? Está violando la intimidad de las personas que están en ese cuarto. Usted está cometiendo un delito. Capaz que los que están en el cuarto son ladrones, homicidas y demás, pero usted también está cometiendo un delito por el cual puede ser juzgado. Entonces, hay que reconocer que los derechos me facultan para hacer, pero las garantías me permiten proteger esos derechos para que el Estado o para que otros particulares no avasallen esos derechos. Muy bien. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Tribulaciones? ¿Súplicas? ¿Lamentos? ¿Broncas? ¿Enojos? ¿Algo? ¿No? ¿Nada? Profe, ¿cómo era que iba a preguntar lo de ordenanza municipal? ¿Usted quiere que le diga exactamente el caso práctico que le voy a preguntar? No sé si es exacto, pero el ejemplo. Guapa. Bueno, le dije que le iba a preguntar, por ejemplo, si se podía aplicar, qué correspondía aplicar, si la Constitución Nacional o la ordenanza municipal en tal situación. Y si la ordenanza municipal contradecía la Constitución Nacional, ¿cuál correspondía aplicar y por qué? ¿Está? Bien, gracias. No, de nada. Oigan,
anoten, por favorcito, que el miércoles 26 de abril vamos a tener un práctico que va a ser presencial. El 26 de abril vamos a tener un práctico sobre la unidad 1 y 2, ¿sí? Que va a ser presencial en la institución. O sea que así le pueden avisar a la otra profe que tienen para que ese día o ella tenga clase presencial, o bueno, ya vemos cómo hacemos, ¿sí? Bueno, jovencitos, por favor, vayan leyendo. La semana que viene vamos a hacer la clasificación de derechos civiles, sociales, políticos, de todos los tipos de derechos y demás, para avanzar lo máximo que podamos y poder tomarnos alguna clase para hacer algunos casitos. Muy bien, si no hay ninguna duda, que tengan muy buenas tardes y buen fin de semana largo. Gracias, igualmente, profe. Gracias, Adiós, profe. Gracias, profe. No, profe. Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Chao, profe, gracias.